Bienvenidos a un viaje hacia lo desconocido, donde cada murmullo del viento susurra secretos olvidados y cada sombra oculta un enigma ancestral. Soy tu narrador y te invito a desentrañar historias que retan la razón y leyendas transmitidas de generación en generación. Desde rincones olvidados hasta rituales prohibidos, prepárate para estremecerte con relatos reales, mitos que persisten y misterios sin resolver. Acompáñame y descubre misterios y leyendas. Me llamo Isabel y, a inicios de 2021, me trasladé a un pequeño pueblo de la Sierra de Guerrero para trabajar en el archivo municipal. Entre documentos amarillentos y actas de nacimiento, encontré varias referencias a una tal Doña Eulalia, acusada de brujería en 1898. Decían que controlaba la lluvia, sanaba enfermos, y también que tenía el don de arrebatar el aliento a quien se atreviera a insultarla. Movida por la curiosidad, busqué testigos vivos. Hablé con doña Rosario, una anciana de 92 años, cuya abuela fue clienta de Eulalia. Me contó con voz queda. Dicen que vino del monte, con un zorrillo como guía. Curaba con hierbas, pero si te enfadabas con ella, te encaminaba hacia la muerte. Una tarde en que la niebla cubría el pueblo, me adentré al único cementerio antiguo, donde se supone que estaba enterrada Eulalia. Llevaba mi grabadora, esperando captar algún ruido, algún susurro. El viento se colaba entre las tumbas y parecía repetir mi nombre. Isabel, Isabel. Me detuve junto a una losa cubierta de musgo. La fecha decía 14 de junio de 1898. Me arrodillé para limpiarla con un pañuelo. Entonces sentí un aliento helado en mi nuca, y al voltear, no vi a nadie. Pero escuché un murmullo. Gracias por venir. El corazón me latió tan fuerte que creí que explotaría. Vi un movimiento entre los árboles. Una figura encapuchada se deslizaba sin tocar el suelo. Avancé con cautela y mi linterna iluminó un rostro pálido. Unos ojos negros como el azabache y arrugas profundas como grietas de un árbol viejo. Sobre su pecho, un amuleto con la forma de una luna creciente. «Eres valiente», dijo con voz suave, hipnótica. Pocos se atreven a llamarme. Mi voz se quebró. «¿Eulalia?» Ella asintió. La niebla giró a su alrededor como serpientes danzantes. Extendió una mano huesuda hacia mí y sentí cómo mi voluntad se derretía. En vida me llamaron guardiana del equilibrio. Te ofrezco un pacto. Tu mente y tu silencio. A cambio de mi favor cuando el peligro te busque. Las palabras retumbaron en mi cabeza. Temblé, atrapada entre el miedo y la fascinación. Recordé las historias de doña Rosario sobre aquellos que aceptaron y nunca volvieron a ser los mismos. Di un paso atrás. Mi instinto de vivir se encendió como el fuego. No, gracias. Eulalia sonrió, una mueca triste. La niebla se disipó de golpe y la figura se desvaneció entre los cipreses. Solo quedó el eco de su voz. Cualquiera que tenga el coraje de negarme, merece su libertad. Pero recuerda mi nombre cuando la oscuridad te encuentre. Regresé al pueblo bajo un cielo despejado, con el pulso todavía desequilibrado. Su pacto sigue en mi mente. Sé que, si alguna vez estoy en peligro, Eulalia podría atender mi llamado, o reclamar mi silencio para siempre. Desde entonces, mis noches están llenas de un susurro apenas audible. Isabel. Y cada vez me pregunto si debo invocarla en mis sueños, o huir para no volver a escucharla. Aquella noche, el susurro volvió a rondarme mientras dormía. Isabel. Desperté sobresaltada, con el corazón retumbando, y en la penumbra de mi cuarto apenas distinguí la silueta de alguien junto a la cama. Me incorporé de un salto y encendí la lámpara. No había nada, excepto un pequeño rastro de ceniza plateada sobre la almohada. Al día siguiente, intenté retomar mi rutina, pero todo me recordaba a ella. En la oficina, al hilo del bolígrafo, encontré un fino dibujo en tinta negra.
una luna creciente, idéntica al amuleto que Eulalia llevaba colgado. No recordaba haberlo dibujado. Guardé el papel temblando y volví a casa bajo un cielo nublado. Esa misma tarde, al cruzar la plaza, la niebla se levantó de repente entre los árboles. Una brisa helada me rozó la nuca, y escuché un canto suave en náhuatl, viejo como la tierra. Giré, pero solo vi las estatuas de los antiguos alcaldes, frías y ajenas. Fue entonces que comprendí. Eulalia estaba tan cerca como mi propia sombra. De regreso en mi habitación, encontré el amuleto de la luna creciente sobre mi mesa, reluciendo bajo la luz mortecina de la farola. Mis piernas fallaron y caí de rodillas. Mientras lo tomaba, una voz profunda y serena resonó en mi mente. Has cambiado de opinión, Isabel. Ahora eres mía. El aire se tornó denso, y sentí un peso en el pecho, como si alguien invisible apretara mis costillas. Cerré los ojos y oré en mi interior. No, no, hoy. Al abrirlos, el cuarto había regresado a la normalidad, pero el amuleto latía en mi palma con un calor que quemaba. Desde entonces, el pacto está vivo dentro de mí. A veces, cuando el peligro acecha, un accidente de coche, una discusión violenta en la calle, siento un susurro que me guía. Llámame, y te protegeré. Pero cada vez que pienso en pronunciar su nombre, un estremecimiento me atraviesa. Sé que, al aceptarla, quedaría atada a su voluntad para siempre. Hoy guardo el amuleto en un cofre de madera vieja, bajo llave. Cada vez que cierro los ojos, sigo escuchando su canto en la brisa. Isabel. Y sé que tarde o temprano tendrá que reprocharme mi jugada. O cobrarla. Esa noche, el aire se volvió tan pesado que cada respiración me dolía el pecho. Me acosté con la lámpara encendida y el amuleto bajo la almohada, pero fue en vano. A las 3 de la mañana sentí un aliento frío rozar mi rostro, y en un murmullo que vibró en mis oídos, escuché: Isabel, despierta. Me incorporé con el corazón en un puño. Frente a mí, la figura espectral de Eulalia flotaba a unos centímetros del suelo, su huipil ondeando sin brisa, sus ojos de azabache clavados en los míos. Su voz, ahora lejana y cavernosa, me ofreció un susurro. Ven conmigo al claro del bosque. Hay algo que debes ver. Un pánico primitivo me gritó que huyera, pero algo en su presencia me ancló al colchón. Con un temblor de terror, pude articular: No, no iré. La bruja alzó una mano y las sombras de mi habitación se alargaron, arrastrándose por las paredes, formando siluetas humanas que parecían suplicarme. Entonces, Eulalia sonrió, mostrando sus dientes huesudos, y su voz se tornó un eco metálico. Tal como elegiste negarme en la lápida, eliges quedarte aquí. Pero recuerda, no puedes escapar de aquello que aceptaste en tu alma. Un estallido de luz me cegó por un instante. Cuando mis ojos se acostumbraron de nuevo a la penumbra, ella había desaparecido, y en su lugar, las sombras se retiraban como agua regresando al mar. Solo quedó el tic-tac de mi reloj y el latido atronador de mi sangre. Al amanecer, salí corriendo de casa. Dejé la llave en la puerta y me interné en el bosque envuelta aún en mi bata. El claro seguía allí, con la hierba alta meciéndose suavemente. Pero en el centro vi huellas frescas. Eran pisadas diminutas, como si unas manos hubiesen caminado de puntillas librándose de toda gravedad. Comprendí entonces que Eulalia no era solo un recuerdo. Era una presencia viva entre ambos mundos, tan real como mi miedo. Y yo, con mi pacto y mi nombre tatuado en el alma, era su eco en el mundo de los vivos. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, la siento rozar mi piel con un roce helado. Sé que su llamada volverá, tal vez en mitad de un sueño, tal vez al filo de un susurro inesperado. Y cuando lo haga, sabré que el verdadero miedo no está en rechazarla, sino en saber que, sin quererlo, ya nunca podré escapar de ella.
Unos días después de mi huida al claro, intenté retomar una vida normal, pero el mundo me parecía distinto. Todo estaba teñido por la certeza de su presencia. Cada sombra en la pared, cada ráfaga de viento entre los árboles, llevaba consigo su aliento. Una tarde, mientras organizaba archivos en la oficina, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al levantar la vista, el pasillo frente a mí se llenó de brumas plateadas que danzaban entre las lámparas fluorescentes. Como en cámara lenta, vi cómo esas brumas tomaban forma. Primero un manojo de telas, luego un rostro antiguo y famélico, y por último, 2 ojos oscuros que me atravesaron sin misericordia. Era Eulalia, de pie, erguida, con su luna creciente colgando del cuello. No pronunció palabra, solo permaneció allí, en silencio, mientras el aire se espesaba a mi alrededor. Mi garganta se cerró, pero de alguna forma logré susurrar: ¿por qué me sigues? Su voz emergió entonces, profunda, como un eco que nacía de la tierra. Porque me diste acceso a tu espíritu. Soy tu sombra y tu luz, el miedo y la promesa. Al oír eso, comprendí la magnitud de mi error. No era una simple invitación, sino un lazo indestructible. Su mano huesuda se alzó, y sin tocarme, hizo que todos los papeles volaran, girando en un torbellino de polvillo y tinta. Luego se desvaneció, dejando solo la bruma que se disipó con lentitud. Esa noche, sin poder soportarlo más, busqué en mis posesiones el único objeto que aún me pertenecía por completo: un relicario con una foto de mi abuela Martina, fallecida años atrás. Abrí el cofre donde guardaba el amuleto de la luna, y en su lugar coloqué el relicario, abrazándolo contra mi pecho. Me recosté, temblando de frío y de cansancio, con la silenciosa plegaria de que su recuerdo fuera más fuerte que cualquier pacto. Dormí pocas horas, y cuando desperté, el relicario descansaba abierto sobre la almohada. Dentro, la fotografía estaba manchada de ceniza plateada, y en el dorso, alguien había escrito a mano, con tinta negra: «Tu sangre me pertenece». Supe en ese instante que no había más salvación posible. Eulalia me había marcado de por vida, y mi única esperanza era aprender a usar aquel don perverso que despertó en mí. Porque si ella reclamaba mi espíritu, necesitaría convertirme en algo más que una simple mortaja de miedo. Debía aliarme con mi propio terror para, tal vez, algún día, liberarme. Y si no, el pacto me arrastraría para siempre al reino de las sombras,